Buenos días, mi nombre es Samuel Rojas y voy a estar explicando el desarrollo de la actividad 5, en la que nos pedían crear un programa que manejara dos tipos de empleados, asalariados o por salario fijo y por comisión. En el caso de los asalariados nos pedía calcularlo con el subsidio de transporte, alimentación, la salud y la pensión. Y en el caso de los empleados por comisión nos pedían agregarle el 20% de las ventas realizadas. Entonces utilizamos una programación modular estructurada con diseño top-down en el que nos permite crear funciones, como ya lo habíamos explicado, pequeñas para ir desarrollando el programa. La diferencia con la actividad pasada es que por la longitud de la cantidad de líneas de programación que llegan a 155 más o menos, sí, 155, decidí poner el mainstream en una nueva clase dentro del mismo paquete para que me fuera más fácil ir organizando el programa. Entonces empezamos con la función de empleados. Esta función es una función bastante simple que está por acá. Esta función nos permite recibir los datos de la cantidad de empleados, ya sea por salario fijo o por comisión. Esta función tiene una dimensión de tres arreglos o de tres líneas en las que está, como les decía, fijo, comisión y el total de los empleados. Entonces venimos aquí, simplemente solicitamos los datos y los almacenamos en la variable. En la variable empleado 0, que sería salarios fijos, en la variable 1, que sería salarios por comisión o empleados por comisión, y en la variable 3, que simplemente es la suma de estos dos empleados. Siguiendo con el programa, creamos mediante la variable o la función float para recibir datos numéricos una tabla con dos arreglos que serían empleados por comisión y empleados con salario fijo. Y la otra función son 7 arreglos, que sería el nombre del empleado, salario, luego viene salud, luego viene pensión, luego viene subsidio de transporte, subsidio de alimentación, y por último ventas y el pago, el valor neto a pagar. Por eso son un arreglo de dos dimensiones de 7 por 7. Entonces, esta tabla la creamos mediante eh, estas funciones. La primera, no, esta es la siguiente. Esta es la siguiente. Entonces, esta tabla lo que nos permite es obtener los datos y organizarlos. Entonces, lo que en este caso pedimos al usuario es el salario, el subsidio de alimentación y el subsidio de transporte en el caso de los empleados asalariados. El caso de la salud y la pensión no lo pedimos porque ya conocemos por ley que es el 4% para cada uno que se le descuenta al empleado. Lo que hacemos es ubicar las tablas en el arreglo. Entonces en el arreglo número 0, como decía, nos va a encontrar el nombre, luego el valor del salario, luego el subsidio de alimentación. Luego vamos a encontrar en la posición 4, porque en Java se inicia desde 0, entonces esa sería la posición 4, la salud, la pensión, y luego va a encontrar las ventas, pero en el caso de las ventas, como este es un empleado asalariado, siempre va a ser 0, y el valor neto final es la suma del salario fijo, de los subsidios menos la salud y la pensión. Y para el caso de los empleados asalariados por comisión, disculpe, que se encuentra en la posición 1, entonces lo que hacemos es de igual manera utilizamos la misma función, pero en este caso la salud, la pensión, el subsidio de alimentación y el subsidio de transporte no se incluyen, por lo que son empleados por comisión. Lo que sí es que en la posición número
5 simplemente tomamos el valor de la venta mensual y cuando vamos a hacer la tabla posición 6 que es el valor a pagar, posición 7 perdón, o sea, el último, entonces calculamos el valor de las ventas por el 20% que nos solicitaba el programa. Para el desarrollo de esta función utilizamos el bucle, la función if y for. Entonces, if para determinar que el empleado en la posición 0 son los empleados asalariados, entonces nos permita simplemente los empleados asalariados. Igualmente en los empleados por comisión que se encuentran en la posición número 1 y el bucle for que nos permite calcular los valores y desarrollar la tabla. Esto por el lado de los cálculos. Por el lado de los nombres es un arreglo sencillo que simplemente nos guarda los nombres de los empleados. Entonces en este caso es esta string. Y de igual manera utilizamos la función if para, nuevamente explico, para determinar que en la posición 0 se van a encontrar los empleados por comisión y en la posición 1 se van a ubicar los empleados, posición 0 empleados asalariados y posición 1 empleados por comisión. Este es simplemente en este bucle for o en esta función for lo que hacemos es que nos lea todos los usuarios o que nos permita, de acuerdo a los números ingresados, al número de empleados ingresados, nos permita escribir los nombres correspondientes. Esta es una función muy sencilla, simplemente es para guardar los nombres de los empleados. Luego de esta función, seguimos con los nombres de los empleados. Bueno, aquí ya vamos a los nombres, que es donde obtuvimos toda la información. Y luego seguimos con... sí, esta es. Seguimos con los cálculos, disculpe. Seguimos con los cálculos, entonces simplemente lo que hacemos es utilizar este float para esta tabla y este string para los nombres. Luego hacemos los cálculos. Entonces en los cálculos volvemos a lo mismo, nos permite desarrollar cada uno de los valores que vamos a utilizar. Por último, entonces ya cuando hemos ubicado nuestra tabla de dos variables, de dos funciones, y nuestra tabla sencilla, lo que hacemos ahora es generar el archivo. Ya dentro de estos cálculos y dentro de la información solicitada ya se encuentra todo lo que necesitamos. Lo que vamos a hacer ahora es generar el archivo para el usuario. Entonces en este caso utilizamos de nuevo la función if para determinar si es empleado por comisión o asalariado, y utilizamos la función FileWriter para que nos escriba el archivo, perdón. En este caso debemos determinar la ubicación exacta donde vamos a querer que se encuentre nuestro archivo. Yo lo guardé en la nube, entonces se encuentra aquí, pero pues obtenemos la ubicación simplemente del computador y la utilizamos para lo correspondiente. Le pedimos que nos haga un reporte y le damos un formato. Entonces en este formato lo que hacemos es tratar de que se vea lo más organizado posible y lo más entendible posible para el usuario. En este bucle for simplemente lo que estamos haciendo es determinando las posiciones en las tablas de los nombres y los valores. Lo mismo realizamos con los empleados por comisión para generar un nuevo archivo. En este nuevo archivo se van a encontrar solamente los empleados por comisión. Y de igual manera volvemos a utilizar la función if que nos permite determinar qué usuario es. Por último, como después de generar este archivo no nos va a mostrar por pantalla.
por ventana o por nuestra consola. Entonces lo que hacemos es generar un archivo, una función de lectura. Esta función es exclusivamente para leer y lo que hace no es desarrollar el programa, sino leer el archivo que el programa ha desarrollado. Por eso utilizamos la función bufferReader y el bucle while, que nos permite leer el fichero desde que inicia, o el archivo desde que inicia hasta que ya no hayan más datos. Entonces esto es lo que nos permite. La función try y catch nos permite encontrar los errores y que el programa no se detenga si hay algún tipo de error en la lectura de los archivos. Lo mismo hacemos para los empleados por comisión. Va a generar un nuevo archivo, o sea, necesitamos una nueva lectura. Para esa nueva lectura utilizamos la misma función, el bufferReader, y de igual manera que lea línea por línea hasta que no encuentre más datos. Utilizamos de nuevo la función try y catch, que nos permite, como explicaba, que los errores no nos bloqueen el programa o no nos acaben el programa. Entonces lo que hacemos en esta es simplemente llamar a cada uno de estos funciones que hemos desarrollado para que nos ejecute el programa. Como están en el mismo paquete, en el mismo package, entonces nos permite hacer esto. Y vamos a ejecutar un ejemplo. Entonces, por aquí, ok. Entonces, empleados por salario fijo, digamos que sean 2. Empleados por salario por comisión, que sean otros 2 también. Empleado 1 que se llame Samuel. Empleado 2 que se llame Andrés. El empleado 3 digamos que se llame Natalia. Y que se llame Meili. Entonces nos pide el salario fijo de Samuel. Entonces digamos que el salario fijo de Samuel sean 1200. El subsidio de alimentación que sean 100. El subsidio de transporte que sean 150. Para el caso de Andrés nos pide el salario fijo que sean 1500 en este caso. El subsidio de alimentación que sean 200 y el subsidio de transporte digamos que sean 250. Entonces nos pide Natalia el salario base, digamos que sean 1000 del salario base para Natalia, y la venta mensual, entonces 3000 para Madeline, entonces que el salario sean 1200 el salario base y la venta mensual que sean 4000. Entonces como escribimos la función de lectura, nos permite leer el resultado aquí mismo en la consola y nos permite determinar el valor de cada uno, del valor neto a pagar de cada uno de los empleados, teniendo en cuenta el valor del 20% de la comisión, que en este caso serían $600 más los 1000, y en este caso serían $800 más los 1200, 2000. Después de esto lo que hacemos es revisar que los archivos se hayan generado. En este caso tenemos el archivo por salarios fijos, que aquí está de nuevo. Entonces está Samuel y Andrés, nos generó de una buena manera el archivo. Y el archivo de los empleados por comisión está de nuevo Maylin y Natalia, que nos generó de igual manera bien el archivo. Lo que hicimos por solicitud del programa era generar 2 archivos diferentes. Entonces eso es todo por el programa de hoy. Muchísimas gracias.